El Evangelio en 3 minutos, de Mario Persona, y la narración, de David Cristian. Una de las claves para entender la Biblia es el capítulo 9 de Génesis. Después de juzgar la maldad humana, Dios establece nuevas reglas para los sobrevivientes del diluvio, Noé y su familia. El fundamento del principio está en el sacrificio que Noé hizo sobre un altar al final del capítulo 8. Una figura de Cristo muriendo para asegurar la sobrevivencia del hombre. Eso también está prefigurado en el permiso que Dios da a Noé y a sus descendientes para alimentarse de los animales, dándoles la muerte. Antes de eso, los humanos eran vegetarianos y los animales no huían de ellos. A partir de ese momento, Dios pone en los animales el miedo hacia los hombres. Allí Dios también estableció el gobierno humano, delegando en el hombre el poder de la vida y la muerte sobre sus semejantes. Quien derramara la sangre de alguien podría tener su sangre derramada por la autoridad. El apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, del 1 al 4. Ten en cuenta que la autoridad tiene el derecho de usar la espada. El gobierno y la pena de muerte son dos cosas que Dios instituyó y nunca revocó. Pero cuando la autoridad hace su propia voluntad, tendrá que rendir cuentas de eso, incluso si sus actos son utilizados por Dios para cumplir sus planes eternos. Esto se aplica a las autoridades de Israel y Roma que condenaron a muerte a Jesús. Cuando Pilato se jactó de su autoridad para liberar o crucificar a Jesús, recibió de él la respuesta: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Juan 19:11. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan se refiere a los sacerdotes judíos y los fariseos están preocupados. ¿Qué haremos? Porque ese hombre hace muchas señales. Juan 11:47. Es curioso que hoy en día muchos dudan de los milagros que Jesús hizo, sin haber vivido en Judea hace 2000 años. Sin embargo, los enemigos contemporáneos de Jesús vieron sus milagros, reconocieron que eran genuinos y se preocuparon por ellos. El sumo sacerdote Caifás profetiza: conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. Él no dice esto de sí mismo, sino Dios revela a través de él que Jesús tenía que morir para reunir en un solo cuerpo a todos los salvos de entre los judíos y los gentiles. Irónicamente, fue precisamente porque trataron de deshacerse de Jesús para no perder su nación, que los judíos la perdieron. Irónicamente también, aquellos que hoy tratan de deshacerse de Jesús por miedo a perder sus vidas aquí, la perderán para siempre. En los próximos 3 minutos vemos la nueva vida manifestada en comunión, servicio y adoración. Visite en 3minutos.net. ¿Tiene preguntas? Visite respondiendo.net.